utilizar ese material, modificar sus propiedades, pero sin alterarlo, es decir, sin tener que hacer una aleación, sin tener que cambiarlo químicamente en su composición, sino que solo estamos cambiando las propiedades. ¿Cómo se cambian las propiedades? ¿Se recuerdan cuando nosotros hablábamos de la microestructura, cierto? Entonces, de esa forma, utilizando temperatura, eso es un tratamiento térmico, utilizando temperatura se puede modificar la microestructura y con eso las propiedades, ¿bien? Sobre todo la dureza, es con lo que más se juega en este tipo de operación, con la dureza. ¿Bien? Entonces, bueno, hablemos un poco de tratamientos térmicos. Siempre me van a ir ayudando a leer, ¿sí? Entonces, ¿para qué utilizamos los tratamientos térmicos? Es lo que ya les mencionaba, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en sí, en gran medida, es para modificar propiedades. Y ahorita que vamos a hablar de tratamientos térmicos, vamos a hablar tanto de procesos, una operación en sí, el tratamiento térmico, que puede modificar las propiedades de toda la pieza metálica o solo superficialmente. ¿Bien? Iniciaremos entonces hablando de tratamiento térmico así en general y refiriéndonos más a cambiar la microestructura de la pieza en su conjunto. Y luego terminaremos hablando de los tratamientos termoquímicos, que son básicamente tratamientos superficiales, es decir, por medio de un baño con un químico, o sea, vaya, cuando hablamos de químico estamos hablando de una reacción, ¿bien? O sea, generar una composición, ahí sí, alterar la composición, pero únicamente de forma superficial. Es decir, darle un baño de algún material que queremos que recubra la pieza. Entonces, un tratamiento termoquímico es solamente superficial. De eso hablaremos hoy. Entonces, ya sabemos que los utilizamos, los tratamientos térmicos, para modificar propiedades, es decir, para mejorar el material conforme al producto que estamos elaborando, ¿sí? Y estamos hablando de un producto que utiliza materia prima metálica. Bien. Los tratamientos térmicos pueden utilizarse para homogeneizar piezas de aleaciones metálicas, para mejorar su ductilidad en caliente, para ablandar los metales antes o durante su procesamiento en frío o en caliente, o para modificar su microestructura con el fin de obtener las propiedades mecánicas deseadas. Es decir, lo que menciona primero ese párrafo es propiedades, o sea, es modificar propiedades. Y al final lo cierra, pues, diciéndole de una forma más general, que es como yo les estaba explicando. Entonces podemos modificar las propiedades, repito, aumentarle su dureza o disminuir un poco esa dureza para darle un poco de tenacidad. Recuerden que, me imagino que ya recuerdan estas propiedades, recuerden que la tenacidad es esa capacidad de poder absorber golpes, es decir, de que la superficie de una pieza reciba golpes sin fracturarse. ¿Bien? Cosa que con la dureza es muy posible. Si un material es muy duro, entonces puede, ante un impacto, inclusive ante una vibración, puede agrietarse. ¿Bien? Es como, ya lo mencionamos hace unos días, es como los huevos. ¿Bien? Si a un huevo le dan un golpe, se quiebra fácilmente, ¿cierto? Entonces es muy duro, demasiado duro, por lo tanto es frágil. Y muchos materiales que tienen fragilidad o que luego de un temple, que es un tratamiento que mencionaremos más adelante, luego de un temple quedan con mucha dureza, entonces se le puede bajar esa dureza. Menciona también homogeneizar. Entonces, cuando se ha hecho un proceso, una operación, inclusive cuando se le ha hecho un trabajo en frío, bien, se recuerdan, ya hablamos de trabajo frío versus trabajo caliente. Entonces, si a un trabajo en frío o a una materia prima se le hace un trabajo en frío, puede quedar con ciertos esfuerzos. Si recuerdan, eso era de las limitaciones. Puede crear esfuerzos, ¿bien? Es decir, pueden haber tensiones localizadas que eso lleva a que el metal se fatigue y se fracture, ¿bien? O sea, se agriete. Entonces, homogeneizar es quitar esas tensiones, es decir, que la estructura completa de la pieza esté homogénea, esté
sin esfuerzos, en equilibrio estructural, digamos, ¿sí? Bueno, y ahí pueden ver que menciona ablandar, etcétera. Es decir, un tratamiento térmico mejora las propiedades, simple y sencillamente. Bueno, para que nuestro producto tenga el comportamiento adecuado ya cuando sea utilizado. Aquí pueden ver una imagen de un tratamiento térmico. Es decir, esto aparenta ser engranes, entonces esas piezas se han metido a un horno y cuando salen, por supuesto, salen calientes. ¿Bien? Sigamos. Ahora, calientes, no, si se fijan, mantienen su forma. ¿Sí? No es que se funden, mantienen su forma, pero sí están muy calientes. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver cómo me ayudan. Bueno, vamos por orden alfabético. Eder, ayuda. Ah, perdón, no, primero iba Alejandro. Alejandro, ayuda. Los tratamientos se llevan a cabo en hornos e incineradoras, donde además de los cambios de temperatura se utilizan gases para controlar la atmósfera del proceso. Bien, bien, bien. A ver, entonces, por supuesto se realizan en hornos porque necesitamos aportarle temperatura a la pieza. Bien. Y muchas veces esos hornos o sea, la operación se hace evitando la entrada de oxígeno. Bien. Inclusive, no sé, tal vez han visto algún video y si no, pues en algún momento, en alguno de los videos que veremos, observarán ustedes que a la entrada del horno hay una pared de fuego. O sea, es decir, hay flamas. Ese fuego lo que hace es quemar el oxígeno, es decir, evitar que entre oxígeno, o sea, aire, al horno, ¿bien? Para evitar oxidación, etcétera. Bueno, entonces, no es que está totalmente al vacío, pero se minimiza la presencia de aire dentro del horno. Y también menciona que se puede controlar la atmósfera. Es decir, bueno, ya les dije, controlar la presencia de aire, pero además se puede procurar, o sea, o se puede hacer que dentro del horno se libere algún tipo de químico o algún material que ha sido volatilizado y poder impregnar, es decir, poder recubrir la superficie de esa pieza con ese químico o con ese material, ¿de acuerdo? Por ejemplo, zinc, un galvanizado, entonces se recubre con zinc. La idea es que la pieza reciba o haga interacción con específicamente lo que nosotros queremos. ¿Bien? Oxígeno no queremos, entonces se evita. Y lo que se quiere es en un galvanizado zinc, en un cromado cromo, etc. ¿Bien? Esto estamos hablando de un tratamiento termoquímico, por supuesto. ¿Bien? Ahora, hay tratamientos que no se dejan gases o no se deja ningún tipo de material en la atmósfera, o sea, dentro del horno, y solamente se calienta, pero sí se evita que entre oxígeno. Bien, entonces a eso se refiere el poder controlar la atmósfera. ¿O bien? ¿Te preguntas? Me dice. A ver, ayúdeme, Eder. Sí. Muy bien, Eder. Ahí está, es lo que les mencionaba, ¿sí? Bueno, lo del oxígeno, que lo expliqué bien, y lo de los componentes. Pero esto se refiere más a un tratamiento termoquímico, como les decía, es decir, recubrir superficialmente. En un temple, por ejemplo, no se hace eso. Ya vamos a hablar del temple. Sigamos. A ver, ayúdeme, Edward. Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos modifican esa estructura cristalina sin alterar la composición química, dando a los materiales unas características mecánicas concretas mediante un proceso de calentamiento y enfriamiento sucesivo hasta conseguir la estructura cristalina deseada. Bien, Edward. A ver, ustedes recuerdan lo de la estructura cristalina, ¿cierto? Pero que sí, que fue lo que hablamos ahí al inicio. ¿Alguno de ustedes que o cada quien, si cada quien tiene algo que aportar, lo dice? Recuérdenme
cómo es que funciona esto de la estructura cristalina y calentamientos, enfriamientos, es decir, qué pasa cuando se calienta la pieza metálica, qué pasa en su estructura, ¿recuerdan? Sí, Edward, muy bien. Se vuelve más maleable ya que se desprenden sus átomos y tienen más movilidad, se empiezan a mover, y depende del tipo de enfriamiento al que se someta, podrá ser más frágil, o en el caso de que sea más dura puede ser también frágil, porque en el caso de los cristales, como por decirlo, el vidrio tiende a quebrarse. Correctísimo. ¿Y en qué momento, para todos, sí, no solo para Edward, en qué momento es que desarrolla mayor fragilidad? ¿Qué pasa para que se desarrolle mayor fragilidad? ¿Recuerdan? No. Se calienta y ¿qué? Se enfría. ¿Lentamente o rápidamente? ¿Cuándo es frágil? Rápidamente. Rápidamente. Correcto, perdón. Correcto. Cuando es rápidamente, queda con fragilidad. Eso es lo que normalmente pasa en el temple. Que de nuevo ya vamos a llegar. Y es que el temple es el más común de estos tratamientos. ¿Bien? Y el temple es el que ustedes han visto y que ya han mencionado ustedes. Que se calienta la pieza y que luego se sumerge en agua, en aceite, inclusive en arena, ¿bien? Para enfriarlo. Pero ese enfriamiento rápido, por supuesto que le deja fragilidad a la pieza. Entonces ustedes dirán, pero entonces ¿para qué se enfría de esa manera? Pues para darle dureza al material, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces esa dureza es perjudicial, entonces luego se juega con eso, es decir, se disminuye un poquito la dureza y se le da cierta tenacidad, es decir, llamémoslo flexibilidad en su superficie, pero no es flexibilidad, sino que es tenacidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. En el tratamiento térmico modifica su estructura cristalina, calentándolo, y como ya decía Edward, los átomos se empiezan a mover, se empiezan a reorganizar en la forma que ya están ellos programados, y en la medida que se le deje que se enfríe lentamente, se le deja entonces ordenarse correctamente, ¿sí? Ahora, siempre dependiendo, es que cada proceso es distinto, pero dependiendo de la pieza, dependiendo del material, o sea, de la pieza en su forma, en su tamaño, dependiendo del material, dependiendo de la aplicación que tendrá después y por tanto las propiedades que debe tener, dependiendo de muchas cosas, se calcula entonces el tiempo de enfriamiento. ¿Bien? Dependiendo entonces si se quiere mayor o menor dureza, se le deja más o menos tiempo de enfriamiento, ¿sí? Tampoco es que se le va a dejar para siempre hasta que algún día se enfríe. No, hay un tiempo de enfriamiento programado. O sea que siempre va a tener cierta dureza. ¿De acuerdo? También, de hecho, no es del todo bueno que se enfríe por mucho tiempo porque también se pueden formar granos grandes. Y recuerden que a la formación de granos grandes también puede resultar fragilidad. Entonces, lo ideal es un equilibrio. Bueno, entonces, eso es lo que menciono aquí. El tratamiento térmico busca jugar con esa configuración de átomos, ¿bien? Y entonces modifica su estructura cristalina, que es ese ordenamiento de átomos. Bien, sigamos. Ayúdeme ahora, Faustino. Bueno, de hecho, recuerden, igual ahí, por lo visto, no está. Si no están con la cámara, como que no estén. Entonces, lo salto. Bueno, ya apareció Faustino. Creo que está en el trabajo. Sí, pareciera, ¿no? Bueno, a ver, Faustino, pues. Bueno, entre las características está resistencia al desgaste. Es la resistencia que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Tenacidad. Es la capacidad que tiene un material de absorber la energía sin producir fisuras. Resistencia al impacto. Bien, Faustino. Bueno, entonces, aquí hay dos de las propiedades que hemos estado mencionando, la tenacidad.
Ahí pueden ver las definiciones y ya las hemos mencionado antes también. Y veamos otras dos definiciones. Ayúdeme, ¿quién iría? Yolivet. Maquinabilidad. Es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de mecanizado por arranque de viruta, y la dureza es la resistencia que ofrece un material para dejarse perforar. Bien, Yolivet. La maquinabilidad es importantísima, porque maquinabilidad quiere decir poder hacerle un proceso, una operación, pues, un fresado, un torneado, un pulido, etcétera, ¿sí? Aunque bueno, el pulido inclusive puede tener dureza, y recuerden que para pulir se requiere una herramienta muy dura, obviamente, abrasiva, ¿sí? Pero sí, sobre todo corte, torneado, que ya les mencionaba. Entonces, sí se necesita que la pieza tenga cierta dureza, pero no que exceda la resistencia de la herramienta que vamos a utilizar, ¿bien? Y sobre todo que si el material no necesita una alta dureza, perdón, el producto no necesita una alta dureza, pues eso se calcula también, ¿bien? O sea, que la maquinabilidad sea la adecuada. Sigamos, ayúdeme, Jorge. El objetivo de todo tratamiento térmico consiste en que, calentando el metal a una temperatura determinada y enfriándolo después, se produzca el cambio deseado en su estructura. Bien, bueno, ahí está. Esa es la clave del tratamiento térmico. Calentar y luego enfriar, ¿sí? Bueno, Kathleen está con la cámara apagada. Sigamos. Esto pueden ver, es básicamente un tratamiento termoquímico. Se está sumergiendo la pieza, como ven, es un engrane en una solución, es decir, en un compuesto químico ahí, ¿sí? Seguramente hay algún material, puede ser un metal fundido, por lo que luego recubre la pieza. Ya vamos a llegar ahí. Bien, entonces, un proceso de tratamiento térmico adecuado permite aumentar significativamente las propiedades mecánicas de dureza, tenacidad y resistencia mecánica del acero. Seguimos hablando de las propiedades, ¿sí? Los tratamientos térmicos cambian la microestructura del material, con lo que las propiedades macroscópicas del acero también son alteradas. Es decir, se cambia su microestructura y por tanto entonces las propiedades cambian también, las propiedades en general de la pieza. A eso se refiere. Bien, sigamos. Los tratamientos térmicos tienen una gran importancia en la industria en general. Claro, de hecho, prácticamente todos los productos que utilizan materia prima metálica tienen algún tipo de tratamiento térmico. Bien, prácticamente todos. Ya que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayores resistencias, tanto al desgaste como a la tensión, compresión, torsión o flexión. Los principales tratamientos térmicos son, entonces ya vamos a hablar de los tratamientos térmicos. Ahora, esto de tensión, compresión, torsión o flexión son los distintos tipos de esfuerzos que puede recibir una pieza. O hablemos ya de un producto, ¿sí? Qué sé yo, una flecha, ¿de acuerdo? Inclusive las láminas del fuselaje de un avión. Todas las piezas metálicas de un producto, pues van a estar sometidas a algún tipo de fuerza. No digamos que, vaya, qué sé yo, un destornillador va a estar sometido a torsión, pero la fuerza que usted va a hacer sobre el destornillador no va a ser tan alta como para romperlo, ¿cierto? Salvo que realmente el material no sea bueno, no sea un acero. Entonces es bien difícil que usted vaya a romper un destornillador. Por lo tanto, en ese caso, no se necesita mayores, siempre tienen algún tipo de tratamiento, pero no se necesitan mayores, mayor dureza, o sea, no hay tanto problema, pero imagínense ustedes, qué sé yo, una pieza de un chasis de un carro, ¿sí? Una flecha que les mencionaba. Entonces, son piezas o el cilindro para hacer el eje de un camión. Entonces, son piezas que reciben altos esfuerzos y por tanto es necesario hacerles tratamientos térmicos, pero, claro, bien programados, bien estudiados.
¿bien? Con un tiempo establecido, fijo, no así a lo que salga de un tiempo de enfriamiento, qué temperatura se utiliza, cuánto tiempo de temperatura, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son, y de hecho, tensión, compresión, torsión o flexión, eso hablaremos el próximo sábado, porque son los ensayos, ¿bien? Ensayos mecánicos, pero se le llama ensayos mecánicos, estos no son ensayos mecánicos, pero los ensayos mecánicos se le llama ensayo de tensión, ensayo de compresión, ensayo de torsión, porque lo que hacen es estudiar, ¿bien? Estudiar el efecto de estos tipos de aplicación de fuerza sobre una pieza para evitar que se fatigue, que falle. ¿Bien? Bueno, pero eso lo hablaremos el próximo sábado. Pero sí es muy importante. ¿De acuerdo? Sigamos. No sé, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, van a dormir. Sigamos, pues. A ver. Bueno, bien. Sigamos. ¿Quién iba? Volvemos a empezar, ¿cierto? Alejandro, ayúdame. Recocido. El recocido abarca una variedad de procesos de tratamiento térmico utilizados para ablandar las aleaciones e incrementar su ductilidad al aumentar su elasticidad y reducir su dureza. ¿Cómo ayuda al proceso en frío? Bien, Alejandro, muy bien. El recocido es importante y generalmente es utilizado para piezas metálicas, pero no ferrosas, normalmente. ¿Bien? Bueno, para ferrosas, es decir, para el acero en sí, se utiliza mucho el temple. Pero el recocido, pues, no digo que no se puede usar en un acero, sin embargo, no es tan eficiente porque al final las temperaturas que se utilizan en este tipo de tratamiento no son tan altas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy utilizado en materiales no ferrosos y vean aquí qué es lo que busca. Sí, siempre modificar sus propiedades, pero busca más crear tenacidad, ductilidad, ¿sí? Es decir, mejorar la elasticidad de un material, de un metal. ¿Bien? Reducir su dureza. O sea, esto no busca tanto darle dureza, sino busca regular esa dureza para quitarle fragilidad. ¿Bien? Recocido. Sigamos hablando del recocido. Ayúdeme, Eder. Muy bien. Perfecto. Entonces, el recocido lo que busca es darle un equilibrio a la estructura. ¿De acuerdo? Bajarle esa dureza que ya decíamos. Y el equilibrio en la estructura, entonces se refiere a que esté libre de tensiones. Eso es. Las tensiones, recuerden que son puntos localizados en la pieza que tienen algún tipo de inestabilidad en su estructura atómica, o sea, en sus átomos, ¿sí? Y eso lleva a fragilidad, a grietas. Entonces, el recocido equilibra, elimina esas tensiones, permite, recuerden que al aportarle temperatura, entonces los átomos se reacomodan y al reacomodarse se pierde, se va esa tensión. Entonces ya queda todo equilibrado, sin tensiones y por tanto sin fatigas. Esa es la idea del recocido. Este tratamiento también tiene la misma idea. De hecho, la temperatura que se utiliza es más baja que la del recocido y simplemente busca darle esa movilidad a los átomos. Pero bueno, ayúdeme, Edo. Estabilización y normalización. Tiene como por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y después de la soldadura o el fundido. Bien, Eduardo. A ver, entonces, esta palabra la tenemos que conocer todos los ingenieros, ¿cierto? ¿A qué se refiere normalización? Normal. ¿A qué se refiere? ¿Quién me dice? Por decirlo así, como equilibrio. Ajá, equilibrio. Un sinónimo también.
un parámetro, ¿sí? Un parámetro igual para todo. Y también un sinónimo es estándar, ¿de acuerdo? Estandarizado, normalizado, estandarizado, equilibrio, sí. Básicamente busca entonces lo que les decía antes en el recocido, que toda la estructura quede uniforme, sin tensiones. Este tratamiento, también como les mencioné, utiliza una temperatura menor. O sea, se le lleva dentro del horno a una temperatura más baja. Depende del material, por supuesto. Bien. Cuando les digo una temperatura más baja, es mucho más baja de su temperatura de fusión. Pero, como ya saben, cada metal tiene distinta temperatura de fusión. Entonces, busca básicamente equilibrar la estructura preparándolo para un maquinado, por ejemplo. ¿Bien? Ahí dice como tratamiento previo al temple, puede ser también antes de meterlo a un temple, que ya vamos a hablar, después de una soldadura, porque recuerden que en la soldadura, como se aplica calor, es en la superficie donde se hizo la soldadura, entonces puede quedar tensiones. Entonces, este tratamiento elimina esas tensiones. El fundido, por supuesto, ya también, bueno, sí, lo hablamos creo en su momento, cuando hablamos de la estructura, el fundido, de hecho, el metal está líquido y cuando se enfría, si el enfriamiento es muy rápido, también, entonces ahí está fragilidad, tensiones, etc. Entonces, busca eliminar todas esas imperfecciones en la estructura. ¿Bien? Pero la temperatura no debe aumentar demasiado, ¿bien? Solamente para facilitar que los átomos se muevan y se acomoden. Bien, ahora, aquí ya empezamos a hablar de tratamientos que sí se pueden aplicar a una pieza no ferrosa, pero sobre todo a las ferrosas. Bien, ayúdeme, Faustino. El tratamiento que modifica la estructura de fases de una aleación. Revenido. Solo se aplica a aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentar la tenacidad. El revenido consigue disminuir las durezas y resistencia de los aceros templados. Se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora la tenacidad. Muy bien, Faustino. Estos son similares, el revenido es similar al recocido al final, pero el revenido se aplica más a aceros y sobre todo se aplica más luego de un temple. Bien, pero son similares con el recocido. Y busca de nuevo reducir esa dureza. Por eso es que se suele aplicar luego del temple. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, jóvenes, vamos bien. Sigamos, pues, el temple, ahora sí, que es el más común, más conocido. Bien. ¿Quién iría? Ayúdeme. Jolivet, sí, Jolivet. El temple, su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello se calienta el acero a una temperatura entre 900 y 950 grados Celsius y se enfría luego más o menos rápidamente según característica de la pieza en un medio como agua o aceite. En Joliet. Puede ser también arena, inclusive cuando vamos a Infop, que lo pienso llevar, vamos a ver si lo prueban. Cuando vamos a Infop, ahí mencionan que hasta se puede usar huesos, bien, huesos triturados, o sea, huesos pulverizados, digamos. O sea, se puede usar distintos tipos de materiales, claro que no sean inflamables, por supuesto, para poder reducir el calor, o sea, para bajar esa temperatura. ¿Bien? Vean entonces que se lleva inclusive a 900, 950 grados Celsius la pieza metálica de acero, generalmente. ¿Bien? Entonces, luego de eso se le enfría bruscamente. ¿Qué es lo que se busca entonces con el temple? Siempre se busca, siempre se busca, pues, darle dureza. ¿Bien? No importa cómo sale, lo importante es la dureza. ¿Bien? Luego, pues ya se aplica algo para bajar la fragilidad. ¿Sí, díganme? Sí. Lo que pasa es que se sumerge,
Y al final, el contacto del medio, es decir, que, digamos, aceite, como está más frío, sí, primero toca y enfría la superficie, pero eso va enfriando todo o sea, por convección, es decir, la superficie se enfría y luego la superficie los átomos van teniendo contacto unos con otros y se va enfriando hasta el centro. Ahora, que no se deje ahí permanente, pues sí, podría ser que el centro todavía quedara, o sea, el sustrato todavía quedara caliente. Pero sí suele, también depende del grosor de la pieza, pero sí suele enfriarse en su mayor volumen. Sí, no sé si contesto la duda. Bueno, sí, perfecto. Sí, depende del volumen, digamos, pero suele enfriarse en su mayor proporción. Por ejemplo, las espadas, que no son tan gruesas, al sumergirlas, o un cuchillo al sumergirlo se enfría en su totalidad. Habría que ver otro tipo de piezas, ¿de acuerdo? Pero sí suele enfriarse la mayor parte de su volumen. Sin embargo, usted tiene razón, lo primero que afecta y lo que más se enfría es la superficie, claro. Entonces, la fragilidad podría quedar en mayor medida de la superficie hacia sus zonas más cercanas, claro. Sí. Generalmente, de hecho, el sustrato, es decir, el centro, mantiene las propiedades originales, generalmente. Pero de nuevo, depende también, porque al calentar la pieza se calienta en su totalidad. Y si se le da suficiente tiempo de enfriarse bruscamente, entonces podría ser que también el centro quede con fragilidad. Pero buena pregunta. Bien. ¿Más preguntas? No sé. ¿No? Bien. Ah, bueno, y de hecho ahí veían una imagen que se está sumergiendo la pieza en un recipiente. ¿Sí? Sigamos hablando del temple. A ver, Jolivet, ayúdeme entonces. Jorge, ayúdeme, Jorge. Yo creo que no me dio. Jorge, ¿me escucha? Hola, Jorge. Está ahí. Bueno, no solo basta también con tener la cámara, entonces tienen que estar en clase. Fijo, Jorge está en otra cosa. Bueno, ahí dejémoslo. Sigamos entonces con, a ver, ¿quién iría? Kathleen va. Ahora me apagó la cámara. Bueno. El temple constituye un tratamiento térmico final, ya que la estructura que se obtiene es inestable. Dicha estructura es frágil y posee tensiones que surgen por el enfriamiento brusco en el temple. Es necesario someter el acero al revenido, con lo que se logran las propiedades mecánicas requeridas. Por ejemplo, el acero para construcciones se somete al temple para aumentar la resistencia y la dureza, y el revenido para obtener buena plasticidad y tenacidad. También se utiliza el temple en el acero para herramientas logrando dureza, resistencia mecánica al desgaste. Bien, Kathleen. A ver, entonces, lo que nos leía Kathleen es que no solo es, el temple no solo busca la dureza, ¿sí? Bueno, o sí, ese es el principal objetivo, pero hay piezas que, van a estar sometidas a carga y entonces es lo que decíamos, que luego esa dureza tiene que bajar. ¿Qué es lo que se hace? Darle otro tratamiento. Pero hay piezas que no van a estar sometidas a carga y por tanto el temple puede ser perfectamente un tratamiento final. Por ejemplo, un destornillador, como les decía. Un destornillador puede quedar con dureza y usted no va a hacer una fuerza suficiente para quebrar. Ahí solo que lo tire, digamos, y que lo empiece a golpear con algo, pero no es el uso que uno le va a dar al destornillador. Pero si es una pieza que va a estar sometida a cargas, ya sea de torsión, de flexión, sí, por supuesto que ahí sí necesita un tratamiento adicional, que sería el revenido. Bueno, no sé si va quedando alguna duda, me dicen. Lo demás ya lo hablamos. Aquí dice,
muy bien, bueno, Alexandra, que el revenido luego del temple, pues devuelve cierta plasticidad, tenacidad. O sea, disminuye la dureza. Siempre el temple relaciónenlo con dureza. Eso es siempre van de la mano, temple, dureza. ¿Bien? Nunca un temple le va a dejar tenacidad. O yo voy a aplicarle un temple para que el material me quede dúctil. No. O sea, el temple se relaciona con la dureza. Luego, si necesitamos que la pieza no sea frágil y no tenga esa alta dureza, entonces aplicamos otro tratamiento como el revenido. Bien, pues sigamos. ¿Quién iría ahora? Bueno, Jorge y Héctor, sin cámara. Sigamos. Defectos que se producen en el temple. El temple mal efectuado puede ocasionar distintos defectos. Los más frecuentes son dureza insuficiente, es decir, que no quede con suficiente dureza. Puede ser que el temple no se le haya aplicado la temperatura necesaria, por ejemplo. Puede ser que no se haya aplicado el tiempo suficiente. Entonces la dureza no llega a ser la esperada. Dureza insuficiente. Luego, fragilidad excesiva, eso es lo que venimos diciendo, eso es muy típico. También dependerá de cómo se haga el enfriado, etc. ¿Bien? Descarburación, que se refiere a que se separen los átomos de carbono de los átomos de acero, por ejemplo, si se está haciendo el tratamiento en acero, y eso es lo que lleva a un debilitamiento de la pieza metálica. ¿Bien? Entonces, puede ser también que se separen. Descarburación. Recuerden que carburación es, el carburo es esa unión de una fase de carbono con una fase metálica. ¿Bien? Torceduras. Torceduras. Bueno, por supuesto, toda deformación, torcedura, grietas, surge de esa formación de tensiones. Y las tensiones se forman por un mal ordenamiento, un mal acomodo de los átomos. Eso ya lo hemos hablado. ¿Bien? Entonces son algunos problemas que pueden surgir del temple. Por supuesto, un temple bien hecho, es decir, teniendo claro qué temperatura se debe aplicar, por cuánto tiempo, cómo hacer el enfriamiento, en qué medio, etcétera. Entonces, por supuesto, y también evitando oxígeno, qué sé yo. Entonces, si se cumple bien todo eso, el temple debe quedar según lo esperado, por supuesto. ¿Sí? O sea, ahí no hay problema. Bien, sigamos. Ayúdeme, Alejandro. Un enfriamiento lento durante el temple ayuda a disminuir las tensiones y evitar los defectos anteriores. La velocidad de enfriamiento depende de la relación área-espesor o área superficial-volumen de la parte. Cuanto mayor sea la relación, mayor será la velocidad de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, una placa gruesa se enfría más lentamente que una placa delgada con la misma área superficial. Muy bien, Leandro. Entonces sí, también un temple se puede hacer, luego el temple se puede hacer un enfriamiento lento, claro que sí. Y en la medida que eso se haga, pues la fragilidad va a ser menor, claro. Bueno, a ver, son las 10:53. Ok, entonces, y lo otro que nos leía Alejandro es que dependiendo, y eso lo mencionaba yo, que dependiendo del volumen de la pieza también es el enfriamiento. Entre más gruesa es la pieza, entre más grande es la pieza, más se va a tardar en enfriarse. Un cuchillo, como les decía, una navaja se va a enfriar rápido, ¿sí? El enfriamiento es rápido, porque su volumen es menor, sobre todo su sección transversal, es decir, su ancho es menor. Bueno, eso es lo que nos dice acá. Si hay dudas, díganme. Levanten la mano, ¿no? Bien, pues, continuemos. Ahora, tratamientos termoquímicos, ¿sí? Tratamientos termoquímicos. Estos son los que yo les mencionaba, que son superficiales, ¿de acuerdo? Ahora, termo es, por supuesto, temperatura, y químico se refiere a que aquí sí se utiliza un químico. O sea, la pieza se calienta a cierta temperatura, dependerá del material que se está trabajando. La pieza se calienta a cierta temperatura y luego de eso también, o al mismo tiempo, ¿sí? Se le aplica algún químico, es decir, o alguna reacción química, utilizando algún material o compuesto químico.
Puede ser, como les mencionaba, zinc, puede ser carbono, pero el carbono, por ejemplo, en metano. ¿Bien? Entonces se busca una reacción química en su superficie para que los átomos se formen una composición. ¿Bien? Y entonces, si se utiliza zinc, entonces que se unan los átomos de zinc con los átomos de hierro del acero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo del elemento que se utiliza para recubrir, es el nombre del tratamiento termoquímico. ¿Okay? Pero recuerden que esto es superficial. Esto sí definitivamente no llega al centro de la pieza. Definitivamente. ¿Bien? A ver, ¿quién iría? Eder, ¿verdad? Sí, Eder, ayuda. Bien, cementación. Antes, en el párrafo anterior, mencioné algunos, ya los vamos a discutir con mayor detalle a continuación. Empezamos con cementación y pues nos dice que cementación se le llama al tratamiento termoquímico que utiliza carbono. No es que utiliza cemento, sino que cementación se le llama al que utiliza carbono, ¿sí? A ver, jóvenes, recuerden, ¿qué le aporta el carbono al acero? ¿Se recuerdan? Dureza, correcto. Muy bien. Eso es, dureza. Entonces, como lo que queremos es que el acero tenga una mayor dureza superficial, entonces se le aplica carbono. En este caso, dureza. Si se quiere, qué sé yo, mayor resistencia a la oxidación o a la corrosión, entonces se le aplica zinc, por ejemplo, o cromo, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, en este caso, carbono. Sigamos hablando de cementación. ¿Quién iría? Edward, ¿verdad? Edward, ayúdenme. Su objetivo es de tener una superficie de alta dureza que tenga elevada resistencia al desgaste, manteniéndose a su vez el núcleo de la pieza tenaz, aumentando el límite de fatiga de las piezas tratadas. Estos fines se logran por el enriquecimiento de la capa superficial con carbono hasta del 0.8 hasta el 1%, y su posterior temple y revenido que endurece la superficie tratada. Los aceros usados para cementar contienen bajo carbono. Bien, bien. Los aceros usados para cementar contienen bajo carbono, es decir, como no tienen un alto porcentaje de carbono, es decir, entonces no tienen la dureza necesaria o la dureza requerida o la dureza buscada, entonces se le aplica un tratamiento termoquímico de cementación, es decir, se le agrega carbono, porque la pieza en sí tiene bajo contenido de carbono, ¿sí? Recuerden que el contenido de carbono puede llegar hasta, ¿qué? 3%, digamos. Y eso ya es alto. Pero si tiene un bajo contenido de carbono, pues quizás la pieza no tenga la dureza necesaria para el producto. De nuevo menciona aquí, nos leía Edward, capa superficial. Ya les dije, es un recubrimiento, es un tratamiento solamente que afecta a la superficie, ¿sí? Sigamos. Hablemos de otros dos. A ver, ayúdenme ahora. Juliette. La nitruración, al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida, incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 grados Celsius, dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno. La cianuración es el endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se utilizan baños con cianuro, carbonato y cianato sódico y se aplican temperaturas entre 760 y 950 grados Celsius.
Muy bien, Yolivet. Aquí pueden ver otros dos y básicamente de nuevo es recubrir o darle ese tratamiento superficial al acero con nitrógeno. Vean que se aplica por medio de utilizar gas amoníaco y nitrógeno en combinación, pero puede ser también otro tipo de composición siempre y cuando lleve nitrógeno, claro, porque es nitruración. Si ya cambiamos elemento, entonces, por ejemplo, el cianuro, cianuración, claro que este tratamiento termoquímico es un poco peligroso por lo tóxico del cianuro, ¿sí? Pero también puede utilizarse en industria. Sigamos. Ayúdeme, Jorge. ¿Ya le sirve el micrófono? A ver. Bien. Carbonitruración, C+N. Al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco NH3 y monóxido de carbono, CO. En el proceso se requieren temperaturas de 650 a 850 grados y es necesario realizar un temple y un revenido posterior. Sulfinación, S+N+C. Aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre se incorpora al metal por calentamiento a baja temperatura, 565 grados Celsius, en un baño de sales. Bien, Jorge. Ahí pueden ver entonces los distintos tratamientos termoquímicos, cómo van recibiendo su nombre dependiendo del elemento. Noten también que en todo, por supuesto, como es termoquímico, se utilizan temperaturas y suelen estar arriba de 500 grados Celsius. No hay una temperatura exacta establecida, dependerá de cada empresa, cada proceso, ¿bien? El volumen de la pieza, etc. Entonces, sí se busca, por supuesto, no llevarlo a la fundición, porque no es lo que se pretende, que es que el metal se vuelva líquido, eso no, pero sí ablandar su superficie de forma que pueda penetrar el elemento que se quiere depositar en la superficie. Ese es el objetivo básicamente. Lo que va cambiando es el elemento, pero todos tienen el mismo principio. Ahora, además de, esto se me olvidaba, además de aplicar o de lograr el éxito en el tratamiento por medio de la utilización de temperatura, ¿bien? Que sí se necesita, también hay veces que además de temperatura se hace pasar corriente por la solución. Bueno, y esa corriente eléctrica entonces lo que hace es que el metal que está fundido en la solución, por ejemplo zinc, que vamos a hablar del galvanizado, entonces se adhiera con mayor precisión a la superficie. ¿Bien? O sea, la corriente eléctrica permite eso. ¿Cómo dice Eduardo? Se utiliza la electrólisis para mejorar que se adhiera el zinc a la pieza. Ajá, correcto, sí. Sí, la utilización de electricidad, correcto. También bueno, y de hecho lo van a poder ver, eso lo menciona en un video que les compartí y que voy a tratar porque lo más seguro es que se les va a olvidar verlo, voy a tratar de que lo veamos el próximo sábado, pero igual, si tienen, bueno, que ojalá tengan tiempo, deberían, porque vamos a terminar antes la clase. Entonces, ya que no les voy a mostrar videos, ¿sí? Entonces, esos videos deberían verlos ustedes por su parte. Ahí en la PBA, en la sección de enlaces, está un video de cómo se produce un grifo. Así se llama, video producción grifo. Entonces, en ese video van a ver ustedes dos distintos tratamientos térmicos. Uno es este que estamos mencionando, utilizando corriente eléctrica para que que sea mejor esa absorción del elemento en la superficie. Y también van a ver un tratamiento termoquímico que es muy interesante porque por medio de la utilización de temperatura y corriente eléctrica logran la vaporización del circonio. Entonces, el circonio es un metal, ¿sí? Pero se llega a tener las condiciones necesarias para que el circonio se volatice, es decir, se vuelva prácticamente gas, y transportarlo a una cámara donde tiene las piezas. Y entonces ese circonio recubre las piezas. Bien interesante.
Vean, y bueno, a ver si tenemos tiempo también para el próximo sábado. Bueno, entonces, recuerden, lo típico de estos tratamientos termoquímicos es sumergirlos. Por inmersión se logra el proceso de recubrir o de impregnar la superficie. Pero también puede utilizarse en esa misma inmersión, puede utilizarse corriente eléctrica para mejorar esa absorción. Bien, Alexandra, ayúdame. Galvanizado. El galvanizado consiste en la inmersión de piezas de acero en zinc fundido para protegerlas de la corrosión y potenciar su fortaleza. Mecánica a los golpes y a la abrasión. Requiere una inmersión en zinc fundido para mantenerlas a 435 y 455 grados. Mientras está sumergida en la caldera, el zinc reacciona con el hierro de acero, formando capas de aleación de zinc y hierro unidas metalúrgicamente. Muy bien, Alexandra. Bueno, entonces galvanizado, zinc. Ya sabían ustedes que en este caso es zinc. Dependiendo, ahí está, dependiendo del elemento, entonces va cambiando el nombre, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, les dije ayer que el resumen lo iba a revisar la próxima semana, ¿cierto? Entonces, agreguemos el resumen de esta presentación también para la próxima semana. Y tenemos una investigación. Bueno, otra exposición, digamos. Esas exposiciones así un poco rápidas que hacemos. Entonces, tenemos este resumen más el anterior. Ahí van dos pendientes. Más también tenemos el pendiente de la recolecta positiva para el próximo sábado. No lo olviden. ¿Bien? Entonces, veamos así que, espérenme. Tengo que dejar de compartir acá. Un segundo. Y les comparto en este otro dispositivo. A ver, entonces les comparto. Un segundito. Esto. Ok. Entonces, tenemos. A ver si carga esto. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Ok, entonces tenemos de esta semana, vean el resumen. No sé si, no se mira, así está. El resumen, luego esta investigación, exposición que les estoy mencionando y la recolecta. ¿Bien? Entonces, esta exposición tiene un puntaje de 16, un valor de 16. ¿Bien? Van a tener que presentar un informe que sería de presentar máximo el 4 de julio, es decir, el viernes próximo, antes de las 9. Y luego entonces realizaremos una exposición el sábado. Solo déjenme ahora compartirles la exposición, que es lo que vamos a hacer. Déjenme un segundo. Ahí está. No sé si lo logran ver bien. Sí, ve, ¿verdad? Ok, entonces lo que voy a hacer es para que lo puedan tomar imagen. Ahí se mira mejor. Bien, entonces, trabajo de investigación en equipo. Van a investigar un proceso de manufactura que tenga como materia prima un metal, puede ser ferroso o no ferroso, pero tiene que ser metal, porque es lo que hemos discutido, y que en sus operaciones incluya un tratamiento térmico y un control de calidad. Es decir, a ver, tratamiento térmico es lo que acabamos de hablar. Bien, entonces, esa pieza metálica, y aquí sí hay muchos productos, esa pieza metálica tiene que ser sometida a algún tipo de tratamiento térmico, ¿sí? Que puede ser también un tratamiento termoquímico, si quieren, no importa. Pero tiene que haber un tratamiento térmico, qué sé yo, un temple que es tan común, o un galvanizado, etc. Bien. Entonces, un tratamiento térmico. Y luego también estar sometida a algún tipo de control de calidad. Esto
esto del control de calidad, yo me estoy adelantando a lo que vamos a hablar el próximo sábado. Ahora, no les puedo decir específicamente un ensayo, bueno, sí, que contenga algún ensayo de tal cosa, de tal otra, porque no lo hemos visto. Entonces, me conformo con que tenga algún control de calidad y probablemente va a ser algo relacionado a estos ensayos que hablaremos el próximo sábado. Entonces, van a buscar, primero, tienen que tener en cuenta que tiene que ser metálico. ¿Bien? Entonces van a buscar un producto que se haga con algún tipo de metal y que en su serie de operaciones, que ustedes ya saben de eso, en su serie de operaciones lleve, por supuesto, un tratamiento térmico, una operación de tratamiento térmico. Y luego un control de calidad. O bueno, puede ser en medio del control de calidad, que sé. Entonces, que lleve un control de calidad también. Con eso van a hacer de nuevo un diagrama de proceso del proceso en sí, un diagrama de proceso, ¿bien? Y van a hacer un informe escrito. Ahí tiene que ir el diagrama de proceso, por supuesto, y también una presentación, e incluyen el diagrama de proceso. Y van a explicar, además, fíjense bien, van a explicar por qué se realizan esas operaciones, o sea, por qué se hace el tratamiento térmico. Entonces mencionen qué propiedades se están mejorando, básicamente, ¿sí? Explicarlo ahí. Y también por qué se hace el control de calidad, qué se busca al hacer ese control de calidad, qué se quiere probar, ¿bien? ¿Voy siendo claro? Si no, díganme. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, la exposición será el próximo sábado. Tendrá, muy bien, Eder, tendrá una duración de 10 minutos, 5 minutos cada integrante. Bueno, aunque tenemos un problema porque son 9. Alexandra y Olivet, Alejandro harían lo mismo de la vez pasada. Si se unen en trío, entonces tendrían que hacer 2 procesos. Ustedes me confirman. Y bueno, lo que ya les mencionaba, hay que hacer un informe escrito, presentar un informe escrito y la presentación que utilizarán para exponer el próximo sábado. Bien, ¿preguntas? Me imagino que ya han tomado captura. ¿Preguntas? ¿Y si he repetido el informe o la presentación? ¿Cómo así? De la vez pasada. Busque uno nuevo. Porque entonces no van a aprender nada. Yo lo que quiero es que conozcan más procesos. Sí, si no, vamos, hay que investigar más. Si es un tema repetido así entre los grupos. Ah, ya le entendí. No, tratemos de que no. ¿Saben qué hagamos para que no se repita? Escriban al grupo qué material o qué producto van a explicar, exponer. ¿Sí? Mándenlo al grupo por tarde el martes. Debería ser hoy o mañana, digo yo. Pero por tarde el martes para que les dé tiempo de... El primero que lo mencione es el que se queda con ese producto, ¿sí? Así que si se les ocurre un producto, no lo empiecen a investigar antes de decirlo en el grupo, porque no, capaz y se quedan silbando en la loma. Bien. Algunos se conectaron tarde, algunos estaban sin cámara. Recuerden, yo les había mencionado ya cuáles eran los requisitos para la asistencia. Bien. A ver, jóvenes, preguntas entonces. Bueno, disculpe ahí, pero es que venía en transporte, entonces por eso no prendí mi cámara. Mucha gente, ¿sí? No, pero es que se conectó bastante tarde también. Pero bueno. Correcto, pues sí, lo que no. Ajá, ¿preguntas? No, Inge, yo igual. Ahí me disculpo porque es que la verdad que no me había fijado en el correo. Yo solo sabía que no había clase presencial, pero no sabía que no había clase virtual hasta que Edward me mandó el correo y me dijo, mira que hay que conectarse a la clase, porque no había revisado el correo de la U. No sabía sabía que no había clase presencial, pero en el mismo aviso yo dije que no había presencial, pero que había virtual. ¿O de dónde sacó que no había presencial? Pero no, es que como mandaron un correo de la universidad donde se cancelaban las clases, lo miré. Pero el que usted había mandado, que había dicho que había clase en línea, no sabía.
Déjeme ver. Mando a la universidad un correo. Literalmente no. Bueno, ya voy a ver eso. ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. Todo Sí. el informe es a mano escrita. No, puede ser en máquina. Ah, es que como decía yo. Ah, dale, gracias. Sí, puede ser en computadora. Sí, puede ser en computadora. ¿Más preguntas? Queden claros para que no vayan a después estar ahí con dudas ya a última hora o pierdan puntos. Ingeniero, entonces los mismos ¿sí? puntos que trató o que dimos en la exposición pasada, esos mismos son los que vamos a hacer ahorita. No, porque ahorita es de enfocarse en, o sea, sí, hay un diagrama de proceso, Claro, pero enfocarse en tratamientos térmicos. Sí. Sí, pero con la misma secuencia de la exposición pasada. Sí, pero entonces incluye tratamientos térmicos y control de calidad. Lo demás sí puede utilizar los mismos puntos de la vez pasada. Y que sea un producto distinto, claro está. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Más preguntas? Bueno, no quede claro. Jolivet, Alexandra, Alejandro, ¿van a unirse ustedes? Sí, ingeniero, sí vamos a trabajarlo. Sí. Ah, bueno, entonces sería igual que la vez pasada, 2 productos, ¿sí? Lo hicieron muy bien la vez pasada. Sí, está bien. Los demás, pues, como es en pareja, pues, es 1. No sé si alguien cambiaría de equipo con respecto a la vez pasada o van a ser los mismos. Lo mismo así, ingeniero. Jorge también. Los mismos, ok. Bueno, entonces sí, creo que lo mismo. Está bien, perfecto. Lo hicieron muy bien la vez pasada. ¿Preguntas? Les repaso. Hay 2 resúmenes, el de hoy y el de la vez pasada. Tenemos 2 resúmenes más la recolecta positiva más esta presentación, esta exposición. Bien. No olviden, por tarde del martes, escribir el producto que van a explicar. Por favor, no vayan a repetir productos. Y cualquier duda me escriben. Bien. Ya saben que me puedo tardar un día en contestar por mucho, pero ahí voy contestando, ¿sí? Voy a tratar de contestar antes, si hay dudas. ¿Bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, bueno. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo sábado ya presencial. Éxitos a todos. Listo, ingeniero. Gracias, igual. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Ingeniero, feliz tarde. Cuídense. Feliz tarde, Eder. Feliz tarde, jóvenes. Solo una consulta, Inge. Sobre lo de la exposición, dijo que era para el otro sábado y el informe lo tenemos que enviar el viernes, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, por tarde el viernes, correcto. Bueno, y la presentación ahí de un solo también. Ok. Ajá. Gracias. Sí. Por nada, muy bien, Héctor. Ajá, ¿más preguntas? No hay más, seguros. Bueno, entonces nos encontramos el próximo sábado, jóvenes. Cuídense. Buena semana. Vemos, Inge. Nos vemos. Nos vemos, ingeniero. Igualmente, cuídense. Feliz fin de semana. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde.